Bien, queridos hermanos, aquí estamos de nuevo y estamos haciendo, antes de empezar el estudio, estamos haciendo el anuncio de que el próximo domingo tendremos la Cena del Señor después de meses. Todo está preparado, los otros pastores también me explicaron cómo lo están haciendo algunos y todo estará bien sellado, bien preparado, con todas las posibilidades de limpieza, en fin. Confiamos a Dios de que podamos tener la comunión. Nosotros estamos deseosos de eso. Y el pastor Nilo Domínguez, que ha estado otras veces con nosotros, dice que estaba deseoso de estar acá, pues ya está bien. Y el próximo domingo tendremos la Cena del Señor, nuestro querido hermano pastor Nilo, y esperamos que algunos de los que no han venido pues haga su esfuerzo y esté aquí con nosotros. Así que bueno, esos son los anuncios y demás. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, nosotros necesitamos que tú nos enseñes, porque somos insuficientes para una tarea tan grande como es poder interpretar estos símbolos, estos signos, todas estas cosas que vienen desde hace 21 siglos que le revelaste a nuestro hermano Juan, y que tantas personas han tratado de poner en orden, y hay tantos criterios. Ayúdanos a poder tener un criterio sano, bíblico, y sobre todo que pueda sacar para cada uno de nosotros enseñanzas que nos hagan bien. Bendiciones de ti para nuestra vida. Oramos, Señor, pidiéndote todo esto, de nuevo con la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, aquí estamos, capítulo 11 de Apocalipsis. Quiero hacerle una aclaración de que cuando uno entra en este mundo de la interpretación bíblica antigua y de estas cosas, pues se tropieza de que hay tanta gente en la historia que han dicho cosas. Uno se encuentra pensadores en la historia, eran ateos. Sencillamente tienen el nombre de teólogos porque se ganaron el título en alguna universidad, pero que en realidad no son creyentes, no creen en los milagros, no creen en la Biblia, y muchos de ellos a veces tienen tesis totalmente descabelladas respecto a nuestra fe. Algunos hablaron y dijeron que Juan no era Juan el apóstol, que Juan no tenía ese conocimiento, todo lo demás, pero Juan el apóstol llegó a ser un pastor, tuvo un seminario con Jesús de 3 años y una experiencia de más de 25 años. Sacando la cuenta, Juan, estamos hablando de que en el año 33, más o menos, estaba junto a Jesús, y 43, 53, 63, 73, 83, más de 55 años más tarde, en la vida cristiana continuada, estudiando los escritos en oración. La vida no crece en 55 años. Porque ya Juan, en esta época, estamos hablando del año 95, y mis queridos hermanos, la vida crece, la vida cristiana crece. Todos los cristianos sabemos que no somos los mismos cuando nos convertimos que cuando nos pasan unos años por encima. Así que allá vamos, estamos en el capítulo 11. Antes déjenme tener aquí una lectura de esta parte primera, que podemos decirle, se llaman los dos testigos. 11.1. El versículo 1 tiene un tema que se llama, la caña de medir. Todo esto está bajo el acápite de los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y a partir del 3 empieza a hablar de los testigos. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260
días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aunque esto parece que todo termina trágicamente, pero no. Van a ver que esto no termina así. Así que vamos a pensar en primer lugar qué significa los 2 testigos. Y si lo vamos a tomar de manera figurada, simbólica, o si son de verdad así, lo que se dice, eran 2 testigos o 2 profetas. ¿Quiénes eran? ¿Qué significa la caña y la medición? Vamos a empezar por el 1 entonces. Yéndonos a Ezequiel, en el capítulo 40, nos vamos a dar un brinquito, y allá en Ezequiel capítulo 40 vamos a encontrar en la visión que Dios le dio a Ezequiel en este tiempo. Recuérdense que estamos hablando de poco tiempo después que se son llevados a Babilonia, ¿ok? En el capítulo 40 van a ver un capítulo que habla del templo, y va también a ver a alguien que tiene una caña de medir, y vamos a ver que esta caña era para medir el templo y todas las cosas que hay allí. Eso significa, esa es la perra mía que está ladrando, eso significa que por todo este capítulo 40 y el 41 vamos a estar viendo una definición bien extracta con cuántos escalones, qué largura, qué anchura. Quiere decir que cuando los judíos vinieron de Babilonia, cuando salieron por el edicto de Ciro, regresando a su tierra, y tuvieron que hacer el segundo templo, llamado templo de Zorobabel, tenían un manual de construcción completo y perfecto en este pasaje de Ezequiel, y eso les sirvió para el segundo templo. Recordemos, hablando de templos, que el primer templo lo hizo Salomón. Ese templo de Salomón duró hasta que Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino y destruyó ese templo. Recordemos eso. Se fueron para allá, para Babilonia, no, aquello fue destruido todo, y después de los 70 años ellos regresan a su tierra, y cuando ellos regresan a su tierra empiezan a edificar el templo. Hace 2 semanas atrás empecé a hablar de Zacarías, recuérdense, y de Esdras. Hablé del regreso, de empezar la construcción del templo, cómo los enemigos pararon la obra, cómo ellos se achantaron y dejaron que eso pasara y no hicieron nada más, hasta el segundo año del rey Darío. Y estoy hablándoles de lo que dice Esdras, capítulo 2, lo que se recordarán del sermón que prediqué sobre eso 2 semanas, en la primera parte y después la segunda parte. En Zacarías 4:6, no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese momento vimos que el profeta Ageo animó a Zorobabel y a Jesús, hijo de Sadac, los animó para que se levantaran y construyeran, y animó también al pueblo, porque en Ageo capítulo 1, versículos 7 al 9, le dice: es tiempo para ustedes de estar trancados en sus casas, están artesonadas, están embellecidas,
es tan preciosa, pero mi casa está vacía. Así que miren a ver lo que hacen, meditar sobre vuestros caminos, suban al monte, con madera, edifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad. Esta amonestación, más la de Zacarías, en el capítulo 4, que fue directamente a Zorobabel, para que él entendiera que había que hacer algo. Y en 4:6 le dice, no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Prediqué sobre eso y sobre todo de que había habido dos ungidos, que le dice el ángel que estaba hablando con Zacarías, dos ungidos que estaban delante de toda la tierra. El candelabro representaba la lámpara de Israel y los conductos, lo más probable que eran Jesús, hijo de Josadán, y Zorobabel, que eran los que tenían que animar la llama de la iglesia. Así que los profetas animaron a estos dos hombres y estos dos hombres animaron a la iglesia. Se levantó el pueblo, edificaron y Dios le dio la bendición de construir el segundo templo. Ese segundo templo de Zorobabel llegó y unos años antes del nacimiento de Cristo, Herodes, para congraciarse con los judíos, hizo unas obras tremendas. Se puede decir que helenizó aquel templo, terminó, añadió, embelleció y los trabajos del templo, dicen los historiadores, que posiblemente cuando Jesús estaba con los discípulos y le mostraba la piedra, estaban sorprendidos de todas las cosas que se habían hecho y las que se estaban haciendo todavía. Lo cierto es que ese segundo templo también fue destruido. 37 años más tarde se cumplieron las palabras de Jesús de que no quedará aquí ni piedra sobre piedra, porque las huestes romanas, los ejércitos de Vespasiano y de Tito, el hijo, Vespasiano el padre, que llegó a ser emperador en Roma, en el año 70 arrasaron Jerusalén, asaltaron, arrasaron Jerusalén, mataron miles de judíos. Los historiadores dicen que algunos cristianos, muchos cristianos se salvaron porque interpretaron rectamente las palabras de Lucas capítulo 24, donde el Señor dice que cuando vieran el sermón profético, cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, huyáis a los montes, el que está abajo no vaya a buscar nada, y todas estas cosas, dice que fueron tomadas como literales, y eso significó que algunos se salvaron y huyeron a una pequeña ciudad que estaba del lado del Mar Muerto, llamado Pella. Dicen los historiadores, Josefo, González y otros más, de que muchos cristianos se salvaron porque cuando Jerusalén se vio rodeada de ejércitos, entonces ellos huyeron. Esto está en el sermón profético. Mirad la higuera, miren vosotros mismos, y también habla de que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que cuando vean que suceden estas cosas, está a las puertas, y ellos entendieron eso y se salvaron. Perdón. Apágalo. Bien, entonces está diciendo el versículo que le estoy diciendo para que lo puedan anotar, está en Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21, 20. Anótenlo, después lo leen, por si tienen la Biblia en la mano. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren
en ella, porque estos son días de retribución, días de retribución. Mis queridos hermanos, estos días que aparecen aquí en Apocalipsis son días de retribución, y lo que estamos viendo es cómo va llegando poco a poco la retribución. Esta caña de medir todo el templo y todas estas cosas es un recuento del templo, pero también dicen algunos, por ejemplo, dice este hombre Canclini, dice que la idea de medir algo puede tener también un significado de un juicio o acción posterior. ¿Qué fue lo que le mandaron a medir? Miren, me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Bueno, eso está perfecto porque es de Dios. Aunque el templo de Dios estaba lleno de pecado en tiempo de Jesús, ¿verdad? No el templo, pero los que adoraban en él. Dice, y el altar es el lugar de Dios. Eso se supone que debía estar bien. Y los que adoran en él. Y ahí es donde la cosa pudiera pensarse de que la mirada escudriñadora de Dios ve quiénes sí y quiénes no. Si esto lo sacamos de todo este contexto, nos puede decir a cada uno de nosotros que Dios sabe quién le ama de corazón, quién no. Jehová no mira lo que mira el hombre. Recuérdense de esas palabras, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí el versículo 2 está implicado un número, el patio de los gentiles. Recuérdense que había una parte donde los gentiles no podían pasar de ahí para adentro, nada más que los judíos. Dice que sería hollado, pisoteado por 42 meses, 3 años y medio. Y esto tiene que ver con la séptima semana de Daniel, que no podemos meternos en eso ahora, y también con la mitad de la gran tribulación. Ahora vamos a los testigos, que es más importante. Y daré a mis 2 testigos, literales o figurados. Yo creo que son literales, y casi todos los comentaristas creen que son 2 profetas. ¿Pero quiénes son? Ahora, se ha dicho de que Moisés, que no se sabe de qué murió ni dónde estaba, y que el diablo quiso tratar de robar el cuerpo suyo, y el otro es Elías, Moisés y Elías. Da la casualidad que en el versículo 6 del 11 dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Bueno, entonces estamos hablando de Elías, porque Elías paró la lluvia, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga. Entonces estamos hablando de Moisés. Entonces quiere decir que hay un buen argumento, no es una idea loca, un buen argumento para pensar que son Moisés y Elías preparados para el tiempo del fin. Si no es así, son 2 profetas llenos del poder de Dios que se paran delante de toda la maldad de este tiempo final para defender la buena y la sana doctrina de Dios. Pero ahora está la parte mala, los matan. Y entonces caen sus cadáveres en la plaza. Y ahí empezamos con el otro tema en versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, así que ya ustedes tienen que pensar que estamos hablando de manera figurada, se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, ustedes saben que fue famosa por el pecado, la homosexualidad, y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por su homosexualidad. Y todo el mundo sabe eso. Y Egipto era un país que, aunque por un tiempo los acogió, después ejerció su poder, su furia, y tenía tantos esclavos, las pirámides se hicieron con ellos. Así que esta ciudad tiene vamos a decir, este bagaje que se parece a estas cosas, pero también dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ya esta parte no parece que está hablando figuradamente,
sino ya aquí tomó, fíjense, lo repito, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es decir, que esta es la parte en sentido espiritual, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces ya estamos hablando de Jerusalén. Si estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de un templo que se mide, bueno, pues entonces puede ser cierto lo de la construcción del tercer templo. Y hay algunos que yo mismo inclusive lo he dicho a veces, y entiéndanme por qué lo he dicho, de que los apóstoles, cuando querían restaurar el reino de Israel en este tiempo, estaban pensando en el descanso con el Señor, pero eso significaba también volver a coser el velo del templo, volver a hacer el sacrificio que ya el Señor había consumado con su muerte en la cruz. Iban a buscar un nuevo cordero sin mancha, cuando ya el cordero perfecto murió. El apóstol Pablo dice claramente: si las cosas que destruí, se lo dio a los Gálatas, si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gálatas está como diciéndole a los que querían guardar la ley, que ya la ley había llegado a su fin, que la cumplió Cristo, no pasó ni una jota ni una tilde, porque Él la cumplió por nosotros. Y ahora Romanos 3:28 dice: concluimos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero lo que dicen estos comentaristas, por ejemplo aquí dice, pudiera ser que se refiera, ellos no eran salvos, ellos todavía no eran convertidos, todavía no estaban sellados. Tal vez puede ser que reedificaran el tercer templo antes de convertirse. Después que se convirtiera, pues entonces pues ya lo que le interesaba era el templo del Espíritu en sus corazones. Todo esto es especulativo, no se sabe, se cree que sí, se cree que no. De todas maneras, si usted y yo queremos sacar lecciones espirituales, vamos a pensar de que estos testigos caen en la plaza de Jerusalén muertos. Los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados, y alguna en el antiguo tiempo de los enemigos dicen: sí, como el mundo entero se va a enterar de una cosa que pasa en Jerusalén, ya saben que vía satélite y por todo eso, aquí las ideas vuelan. Los moradores de la tierra, versículo 16, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos. Oiga eso, porque los mataron. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los atormentan? Con un mensaje de la verdad. Yo una vez oí esa frase: no me atormentes, que esas cosas me atormentan. Pero yo lo que estaba hablando del Evangelio. Bueno, yo no te estoy atormentando, yo te estoy diciendo que Jesús te ama, que murió por ti en la cruz. No, me atormenta. No, lo que se iba a atormentar en el infierno. Y me parece que estoy viendo la misma historia aquella, cuando el endemoniado gadareno, ¿se recuerdan? Llegó, estaba Jesús y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Así que no hay tal tormento. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, cuando llegan a Tesalónica a Pablo y Silas, dice que el pregón de los judíos opositores era: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Eso es el pregón, para hablar más de los apóstoles, que trastornan. ¿Pero qué cosa trastorna el Evangelio? No, la palabra se equivocaron, la palabra es transforma. Los que trastornan el mundo son los que tienen la mentira. Con la mentira la quieren imponer, no quieren escuchar la verdad, se ponen a oponer, se inventan cosas, destruyen cosas. Los que tienen la mentira obran con fuerza y con violencia. La verdad no hace falta imponerla, la verdad se abre paso en el corazón de los inteligentes. Así que no era trastornando, ellos no trastornaron nada. Ahora,
Dice que se regocijarán sobre ellos, versículo 10, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, como de un día de Navidad, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Yo decía que mi abuelita decía, le salió el tiro por la culata, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo una nube, y sus enemigos lo vieron en aquella hora, que es como un clímax, es como si se cayera el telón. Esta obra de los 2 testigos terminó maravillosamente. En aquella hora hubo un gran terremoto, versículo 13, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. Puede ser que este número de 7,000 sea un número más bien figurado, 7 los números perfectos, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Quiere decir que aún en este momento hubo quien le da la gloria a Dios, como hizo Nabucodonosor cuando él vio el poder de Dios sobre Sadrach, Mesach y Abednego. 14. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y ahora el último pasaje de este capítulo 11 es la 7ª trompeta. Antes de tocar esta trompeta, quiero que repasemos lo que hasta ahora vimos. Si usted coge la pieza de la medida con la pieza de la caña y todo lo demás, los 2 testigos, y lo trata de poner todo en un rompecabezas, posiblemente no peguen. Vamos a mirarlo como ilustrativo. Dios nos da la medida de su templo y también de la gente que lo adora. Eso ya es para que nosotros lo apliquemos a nuestros corazones, pensemos. Eso tiene una aplicación tremenda. Se puede presentar. Yo nunca se me había ocurrido predicar un sermón con este Apocalipsis 11:1, pero qué tremendo sermón sale cuando yo analizo que los que adoran en el templo tienen que estar a la altura de la santidad, da la medida que tiene el templo como casa de Dios, que tiene el altar como lugar de Dios, deben de tener aquellos. Como dice, bueno, ya tenemos el otro pasaje, el que lo apoya del Nuevo Testamento sería: sed santos, porque yo soy santo, como dijo Pedro. El otro tema, el tema del versículo 2 del patio de la cárcel, dice: déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos guiarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, no sé si saben que 37 años más tarde de los eventos de la crucifixión de Cristo, los romanos, que eran gentiles, vinieron a arrasar la ciudad de Jerusalén y después se quedaron ahí, destruyeron el templo, pusieron una estatua grandísima, hicieron todo lo posible por humillar a los judíos. Muchos escaparon un poco más al norte, se metieron en una fortaleza, y allá, un poco más allá, hubo una revuelta sobre el año 135 después de Jesús, y entonces sí que vinieron y los mataron a todos, y al que no lo mataron le dijeron, la ley era que no podían entrar nunca más en su ciudad. Si desalojaron para siempre a los judíos hasta que se cumpliera la plenitud de los gentiles. En este caso fue cuando el evangelio salió por el mundo, y en el año 48 ellos pudieron regresar a su tierra. La Organización de las Naciones Unidas les reconoció su estado y ellos pudieron llamarle a su tierra de nuevo, que era la tierra de Israel. Eso es una profecía que se cumplió, un anhelo, un llanto, unas oraciones, unas rogativas, y todo eso fue, gracias a Dios, hecho en el año 48. Ahora, vamos a dejar ese pedacito ahí hasta que adelantemos un poco más, porque eso más bien va a tratar de otro tema.
El tema de los testigos es que Dios tiene en todo tiempo, escuchen bien, en los tiempos más adversos, en los tiempos más terribles, en los tiempos donde le cuesta a uno la muerte predicar el Evangelio, Dios ha tenido testigos. Cuando uno estudia la historia del cristianismo, que por cierto, hace rato que estoy dando en la cabeza la forma de dar un curso en nuestra iglesia, en el seminario local, la unión de preparación que tenemos por toda la vida, no hemos nunca dejado de tener el departamento de training department, que siempre lo tuvimos con el nombre de unión de preparación, talleres espirituales, talleres de desarrollo cristiano, en fin, como quiera, pero siempre hemos tenido un tiempo, los viernes nos reuníamos para los jóvenes aprender más, nosotros más, los congregados más, en fin, una superación. Pues eso sería un tema extraordinario, porque si a mí después de tantos años de vida cristiana me ha hecho bien, cualquiera que tome y empiece a ver cómo el cristianismo se movió por el mundo, las victorias después del Apocalipsis. El Apocalipsis solamente presentó el triunfo final del reino de Dios y de Jesucristo, lo presentó en este libro maravilloso, porque él sigue caminando hasta presentar el reino final del Mesías. Pero los siglos que siguieron fueron terribles, los masacraron, los mataron, pero ya todo el mundo había visto el final de la película. Sabíamos que al final el rey ganaba la pelea, se sentaba en su trono y era adorado por el mundo. Así que vamos a sonar la final trompeta, los testigos triunfaron y no se salieron con la suya, el mal no triunfa todo el tiempo. El séptimo ángel, y estoy ahora en el versículo 15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice que a partir de ese momento ya, la recta final, vamos a decir, la recta final del reino de Dios en el mundo tomará su curso. Los 24 ancianos que estaban sentados, que parecen representar a los patriarcas y a los apóstoles, delante de Dios y de su trono, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Sí, mis queridos hermanos, esta es una visión de adoración. Cuando suena el séptimo ángel, la trompeta, todo lo que tenemos es una visión de la adoración, de la alabanza, del reconocimiento al Dios Todopoderoso. Algún día el mal será destruido. Y el que escoge el camino del mal, escogió al perdedor. Porque el mal nunca va a triunfar perennemente. Siempre va a ser destruido. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. No se ve el templo en la tierra, sino en el cielo, en la presencia misma de Dios, que lo que representa el templo es casa de Dios. Por eso Jesús se puso tan molesto con lo que estaban haciendo aquellos vendedores, los cambistas, que estaban usando el templo de Dios para el negocio. Uno tiene que tener principios, tiene que saber. Una vez le dije a un hermano que amaba mucho, que había venido a la iglesia y dentro de la iglesia se puso a vender unas viandas, unas cosas, y le dije: por favor, saca eso para el patio, para afuera, véndelo afuera, no lo hagas aquí adentro. Bueno, pastor, pero eso no es tan importante. Sí, para mí es importante porque es una cuestión de principios. No podemos solamente tener ideas, tenemos que tener principios. Y los principios no deben de cambiarse jamás, por nada. Los principios son incambiables porque los principios salen de la misma mente de Dios, del corazón de los hombres de Dios. Los principios llegaron a nosotros por aquellos que nos enseñaron
que fueron maestros nuestros de la palabra. Nosotros no aprendimos, y estaba diciendo con alguien en estos días, que el seminario tiene que ser una escuela donde no solamente se aprendan cosas teológicas y doctrinas y argumentaciones, historia y exégesis y todas estas cosas, todo es bueno, pero el seminario tiene que estar matizado por un conocimiento del pastorado, por amor a las almas. Tuvimos los mejores maestros, eran hombres que tenían conocimiento, algunos de ellos eran doctores, pero aparte de eso eran pastores. Amaban las almas, muchos de ellos tuvieron que andar a pie por los campos de nuestra patria, hombres como Pablo Salvat Durán en Oriente, hombres como González Peña, Nemesio García, mi propio suegro Torna, Antonio Pérez, Ernesto Alfonso, hombres como Nilo, como Fausto, como tantos que nosotros amamos, reconocemos y apreciamos, que nos dejaron un legado, nos dejaron historia. Me recuerdo de las clases de Nemesio. Las clases de Nemesio eran pura historia del pastorado en la iglesia. Una vez nos contó de que fue a un pueblo, invitó a un juez, y el juez sacó el código y le dijo: yo me sé esto de memoria, usted se sabe este libro sobre la Biblia, y ahí entraron en un montón de punteos, y de ahí Nemesio dice: salí con el deseo de saber más Biblia para poder probar que ese es nuestro libro amado. ¿Es tu libro amado? Hermano, tú que me estás oyendo esta noche, ¿este libro es tu libro amado? ¿O lo tienes guardado en una gaveta, lo sacas el domingo cuando vas al culto? ¿Es el libro que Dios te dio? ¿Lo amas porque es de tu Padre? Cuando uno le pasan los años, todas las cosas que fueron de la gente que uno amó, las ama más. Y cosas sin valor ninguno se convierten en una reliquia. Este es el libro de nuestro Padre. Pero también es el libro de aquellos que vivieron y murieron por Él. El libro de los que vivieron y murieron por Cristo. Por eso te invito a que desempolves tu Biblia, la saques de donde está guardadita y hagas el plan todos los días de leerla. No solamente todos los días de orar, como tenemos en este mes del avivamiento y la oración 3 veces al día, sino leer la Biblia diariamente. Busca el libro que menos sepas y ponte a leer. Yo te recomiendo que leas el Evangelio de Juan hasta Apocalipsis, el continuado. Cuando termines el Nuevo Testamento, tu vida será distinta. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que todas estas maravillosas enseñanzas puedan calar nuestros corazones y darnos el entusiasmo que tenemos que tener para vivir estos tiempos del fin. Oramos. Querido Padre, gracias porque en Apocalipsis vemos que ya tú triunfaste, que ya lo hiciste, que te sentarás en el trono por siempre, por los siglos, con tu Hijo Jesús. Que el Espíritu guiará a tu iglesia y la cuidará. Y que tú, Señor, eres fiel a los que te aman. Ayúdanos a serte fieles, Señor, en estos tiempos raros, y que lo que no pudieron los leones tampoco puedan la vida fácil. Que nosotros tengamos avidez de servirte más y mejor. Perdónanos las veces que no lo hicimos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.